Esto pasó hace un par de meses. Mi madre había fallecido y por eso volví al cementerio donde estaba enterrada. Siempre había conocido ese lugar. Era antiguo y oscuro, con árboles grandes que tejían sombras sobre las tumbas. Me gustaba pensar que era un buen lugar para recordar. Sin embargo, desde la muerte de mi madre, algo extraño comenzó a suceder. Una tarde, estaba frente a una lápida desgastada. Mientras la examinaba sentí una brisa helada que me erizó el cabello. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Me sentí inquieto. Pensé que era solo mi mente, en medio del duelo. Pero esa sensación de ser observado se quedó conmigo. No quería ignorarla. Regresé días después. Empecé a notar símbolos extraños en varias lápidas. Eran cosas que no había visto antes. Sentí una punzada de incomodidad. Algo no estaba bien. Decidí investigar más a fondo, esperando encontrar respuestas. Pero lo que descubrí no me confortó, sino que me inquietó aún más. Una noche, encontré una flor marchita en una lápida. Estaba seguro de que no había estado allí antes. Eso me hizo preguntar muchas cosas. Las noches en el cementerio se volvían cada vez más tétricas. Las sombras parecían moverse. A veces, creía escuchar risas lejanas. Me costaba aceptar que podría estar volviéndome loco. Mi corazón latía con fuerza cada vez que el viento susurraba. Era como si los árboles hablaran de mí, de mis miedos. Volví a ver los símbolos. Parecían más prominentes, más perturbadores. Me confundí a tratar de entender lo que significaban. ¿Tenían algo que ver con mi familia? ¿Estaban relacionados con mi madre? No sabía qué pensar. Cada vez que encontraba algo, me despertaba más preguntas y ninguna respuesta. La confusión me consumía. Una noche decidí quedarme más tiempo. El silencio en el cementerio era palpable, pero sentía que había algo en el aire. De pronto, vi una figura. Era como una sombra, con forma, pero difusa. Me quedé paralizado. Le pregunté si estaba bien, casi sin aliento. No respondió. La sensación de terror se apoderó de mí. ¿Qué estaba pasando? La figura se acercó un poco y entonces susurró: «No deberías estar aquí». Sintiéndome helado, me giré para comprobar el lugar. No había nadie más. El cementerio estaba tan silencioso como antes, pero ahora se sentía diferente, hostil. Eso fue lo último que vi. La sombra desvaneciéndose en la oscuridad. Me di cuenta de que me había adentrado en algo que no entendía. Ahora estaba más perdido que antes. ¿Era un mensaje? ¿O quizás solo mi mente jugando conmigo? Esa noche me fui con más dudas que respuestas. Nunca supe si lo que viví era real o solo parte del luto. Todo lo que sabía era que había algo en el cementerio que no quería que descubriera. Capítulo 2. Decidí no volver al cementerio en unos días. Necesitaba tomar un respiro. Sin embargo, la inquietud no se disipaba. Apenas podía concentrarme en el trabajo. Cada vez que alguien me hablaba, me parecía que susurra sobre los secretos del cementerio. Estaba atrapado. Finalmente, después de una semana, no podía aguantar más. Regresé una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse. El cementerio tenía un aire diferente al que recordaba. Las sombras eran más densas, y los símbolos, ahora más oscuros, parecían vigilarme. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda cuando pasé por la lápida desgastada que había examinado la primera vez. Mi corazón latía rápido, pero decidí seguir investigando. Cada paso resonaba en el silencio inquietante. Solo los sonidos de mis pasos y el crujir de las ramas rompían la calma. En medio de mi búsqueda, noté que la flor marchita había desaparecido de la lápida. Me pregunté si eso era lo que esperaba encontrar, o si todo esto solo alimentaba mi paranoia. Caminé hacia el fondo del cementerio, donde las sombras eran más profundas. Vi una figura familiar, el anciano que solía limpiar las tumbas. Siempre me saludaba, pero esa tarde no se movía. Lo llamé, pero no hubo respuesta. Me acerqué y lo vi. Estaba mirando fijamente a una lápida cubierta de musgo. Sus ojos estaban vidriosos. Sentí un nudo en el estómago. ¿Está bien?
Le pregunté con preocupación. No respondió. En lugar de eso, extendió un dedo tembloroso hacia la lápida. No deberían haberlo tocado, murmuró. Al escuchar eso, una ola de miedo me recorrió. ¿A qué se refería? ¿Qué no debería haber sido tocado? Miré la lápida. Era una de las que había visto con los símbolos. Sudor frío me cubrió la frente. ¿Qué hay aquí?, pregunté, pero no obtuve respuesta. Su mirada se había perdido en la piedra, como si esperara que algo sucediera. Un impulso me llevó a tocar la lápida. Cuando mi dedo hizo contacto, sentí una sacudida. Una especie de energía oscura recorrió mi cuerpo. Las sombras parecieron moverse más rápidamente, como si se congregaran a mi alrededor. Me eché atrás, aterrorizado. Entonces escuché un susurro, como si la lápida hablara. No deberías haber venido. Resonó en mi mente. Me giré rápidamente hacia el anciano, pero ya no estaba. Solo quedaba un rastro de su figura desvaneciéndose en la penumbra. Sentí que el aire se volvía denso. Intenté correr, pero mis pies estaban anclados al suelo. La sensación de ser observado aumentaba. Luché por controlar mi respiración. Mientras me esforzaba por liberarme, noté algo brillante entre las sombras. Ahí fue cuando lo vi. Un símbolo antiguo, diferente de todos los demás, iluminándose levemente. Su luz era hipnótica, y no podía apartar la vista. En ese instante, supe que había algo más. Sin pensarlo, avancé hacia el símbolo, pero antes de llegar todo se oscureció. Un grito surgió en mi garganta, pero nadie lo escuchó. Cuando las sombras se disiparon, me encontré solo, de pie frente a la lápida. El cementerio estaba en calma otra vez, pero ya no podía ignorar que había cruzado una línea. Algo oscuro había despertado, y sabía que me estaba buscando. Palpitando de miedo y confusión, salí corriendo. Necesitaba respuestas. Pero al salir, un nuevo eco me siguió. No estás solo aquí. A medida que me alejaba, la inseguridad crecía. ¿Era un juego de mi mente o había algo verdadero, algo amenazante, acechando en las sombras? Y lo peor era que ahora sabía que no podía dar marcha atrás. Capítulo 3. Pasaron días desde aquella noche aterradora, pero las imágenes del cementerio no me dejaban en paz. A cada hora, mi mente regresaba a la lápida y al anciano. Intenté distraerme, pero la inquietud seguía acechando. Decidí hablar con un amigo que solía acompañarme de niño a explorar el lugar. Necesitaba una voz familiar, alguien que pudiera ayudarme a comprender lo que estaba enfrentando. ¿Recuerdas el viejo cementerio?, le pregunté al final de la tarde en nuestra cafetería habitual. Su rostro se oscureció. Sí, no hemos hablado de eso en años. ¿Por qué te interesa nuevamente? Estaba claro que su recuerdo no era alegre. Tuve una experiencia extraña. Hay algo en ese lugar, algo que no puedo ignorar, dije, sintiendo como el miedo se deslizaba por mis palabras. Él comenzó a contarme historias que su abuelo le había contado de niño. Historias de espíritus que me rodeaban en la oscuridad, de un antiguo símbolo que supuestamente mantenía a raya a las almas inquietas. Escucharlo me erizó la piel. Solo hay que tener cuidado, agregó él. No hay que tocar nada. Tocar. Su advertencia resonó en mi mente mientras me despedía. Pero a pesar de mis dudas, sabía que debía regresar. Volver al cementerio era una mezcla de necesidad y terror. La noche se cernía, y con cada paso que daba hacia su entrada, el aire se volvía más pesado. Cuando llegué, el cementerio parecía aún más desolado. Las sombras danzaban a la luz de la luna, proyectando formas extrañas. Recordé las palabras de mi amigo y me detuve, sintiendo esa misma energía oscura que había sentido antes. Caminé hacia el fondo, donde el símbolo había brillado. A medida que me acercaba, noté que el musgo había sido despojado. La lápida se erguía sin el velo de vegetación, como si algo hubieran hecho para revelar sus secretos. Temblando, levanté la mano para tocarla una vez más. ¡No! Una voz resonó, deteniéndome en seco. Me giré, y allí estaba el anciano, de pie entre las sombras.
su rostro pálido iluminado por la luna. ¿Por qué volviste? No debiste haber venido otra vez. Su mirada reflejaba un miedo profundo, como si presintiera un peligro inminente. No sabía que esto estaba aquí. Necesito entender, respondí, sintiéndome a la vez desafiante y aterrado. Hay fuerzas que no comprendes. Ese símbolo ha sido un sello durante años, pero ahora ha sido perturbado, me advirtió, sus ojos parpadeando con una urgencia que me heló la sangre. Entonces, sentí un susurro a mis espaldas, esa misma voz que había escuchado antes. No estás solo aquí, susurró de nuevo, más fuerte. Las sombras empezaron a moverse a mi alrededor, como si quisieran tragarme. El anciano extendió su mano hacia mí, instándome a retroceder. Debes irte, ahora, gritó. Pero el suelo bajo mis pies comenzó a vibrar, y no podía dejar de mirar el símbolo que ahora parecía arder con luz propia. Una nueva sombra apareció, más grande, con formas oscuras que se retorcían y se alzaban. Era como si el mismo cementerio estuviera despertando. Me giré para correr, pero antes de que pudiera moverse, el aire se tornó frío. Las sombras se acercaron más. Entonces comprendí que mi curiosidad me había llevado demasiado lejos. Fue un error venir aquí, grité, mientras el terror consumía mi mente. Las sombras no se detenían. Solo podía correr. Salí corriendo a través de las tumbas, sintiendo que algo me seguía. La sensación de ser observado estaba de vuelta, pero era más intensa, más siniestra. Con el corazón latiendo con fuerza, tomé un rincón y salí por la salida del cementerio. El aire fresco me golpeó la cara, pero sabía que el eco de lo que había hecho seguía ahí, cada vez más fuerte detrás de mí. No estaba solo. Y cuanto más me adentraba en la noche, más convencido estaba de que algo oscuro me esperaba. Solo quería respuestas. Pero ahora, sentía que había algo mucho más grande en juego. Algo que no debería haber despertado. Capítulo 4. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos el eco de las sombras del cementerio me perseguía. No solo la imagen del anciano, sino las palabras que había pronunciado. La advertencia, la urgencia en su voz. Por la mañana, me encontraba agotado, pero un impulso me llevó a investigar más sobre ese símbolo perturbador. Decidí visitar la biblioteca local. Tenía la esperanza de encontrar algo que me ayudara a comprender. Busqué textos antiguos sobre el cementerio y su historia. Las páginas estaban llenas de relatos oscuros, incluyendo leyendas sobre almas perdidas y rituales olvidados. Un capítulo me llamó especialmente la atención. Hablaba sobre un culto que adoraba a entidades de la oscuridad, que supuestamente habían sido selladas en la tierra. Mientras leía, sentí una extraña conexión con lo que describían. Las palabras parecían resonar en mi pecho, como si me estuvieran llamando. Pasé horas allí, sumergido en el horror de lo que podría haber despertado. Fue entonces cuando noté un libro en la parte de atrás, sucio y cubierto de polvo. Lo abrí con cuidado. El símbolo que vi la noche anterior estaba allí, grabado en una de sus páginas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sin darme cuenta, el tiempo había pasado velozmente. Al salir de la biblioteca, el sol ya se había puesto. La mente me daba vueltas, incapaz de procesar todo lo que había aprendido. Me dirigí a casa, asegurándome de no mirar hacia el cementerio. Sabía que regresar allí era peligroso, pero la palabra respuesta seguía resonando en mí. No pasaron más de 2 días antes de que el anhelo de entender se transformara en compulsión. Durante la noche, decidí que tenía que volver. La idea de que algo terrible estaba sucediendo me mantuvo despierto. Así que, justo después de medianoche, me dirigí de nuevo hacia el cementerio, armado con el libro y una linterna. Al llegar, el lugar se sentía aún más opresivo. Las sombras se alargaban a medida que la luz de la linterna se movía. Pero había una determinación en mí, un profundo deseo de descubrir lo que estaba detrás de aquel símbolo. Caminé con cuidado hacia la lápida. El viento susurraba entre los árboles y sentí una presencia más intensa.
Allí estaba nuevamente el símbolo, emitiendo una extraña energía. Abroché el libro en una mano y, con la otra, toqué la lápida. Inmediatamente, una oleada de frío recorrió mi cuerpo y las sombras comenzaron a retorcerse en respuesta. Pero esta vez, no estaba solo. Lo sentí antes de verlo. Las sombras se arremolinaban, comisionándose hacia un solo punto. Mi corazón latía desbocado. ¿Quién está ahí?, pregunté casi sin voz, convencido de que ya no podría huir de este encuentro. Una figura emergió de la oscuridad. Era el anciano, pero no era el mismo. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento, como si hubiera estado atrapado en aquel lugar por una eternidad. «Lo despertaste», murmuró, y su voz ahora resonaba como un eco de advertencia. «No quería. Solo quiero entender», respondí, sintiendo que mi respuesta no era suficiente. Pero en ese momento, el viento se intensificó, y sentí que una fuerza oscura se desataba a mi alrededor. El anciano levantó una mano. «Debes ser fuerte. Lo que has liberado no se puede ignorar. No puedes escapar. Tienes que cerrar el ciclo antes de que se desate el caos». Entonces, la oscuridad a mi alrededor empezó a formarse en figuras. Las almas inquietas, tal como había escuchado en las historias de mi amigo. Miles de ojos me observaron, llenos de odio y dolor. Mi garganta se secó mientras comprendía que este encuentro no era casual. El símbolo brilló aún más intensamente, y comprendí que mi destino estaba entrelazado con el de aquellas almas. Era el momento de elegir. Con un nudo en el estómago y sin saber qué hacer, me preparé para enfrentar lo que vendría. Pero lo que vi al girar a mi alrededor marcó el final de mi incertidumbre. Una nueva sombra se alzó detrás de mí, más oscura y aterradora que cualquier otra cosa que hubiera encontrado hasta ahora. Corrí, llevándome el libro y un miedo profundo que me hacía sentir vivo. Las sombras no solo buscaban retenerme, eran un recordatorio de que tampoco estaba solo en esta lucha. Capítulo 5. Corrí como si las sombras me siguieran. El frío se arrastraba por mi piel, picando con cada paso, pero no podía parar. La linterna titilaba, arrojando luces mortecinas sobre los mausoleos, dejando que las sombras se retorcieran a mi alrededor. Lo que había despertado no se quedaría quieto. El anciano había hablado de un ciclo que debía cerrarse, pero no entendía qué significaba. ¿Qué tenía que hacer? Me detuve un instante, respirando entrecortadamente, tratando de pensar. Necesitaba respuestas, pero no podía quedarme ahí. Las figuras oscuras se movían en la periferia de mi visión. Sentí que me acechaban alimentándose de mi miedo. Miré hacia atrás. La negrura se había hecho más densa. Hábitos arraigados de mi educación me gritaban que no debía mirar atrás, pero era imposible no hacerlo. Fue un error. Una figura emergió de la oscuridad. Más allá de las almas inquietas, la nueva sombra tenía forma humana. Sus ojos eran dos abismos vacíos que devoraban la luz. Era algo más que un espectro. Tenía una malicia palpable. Sentí mi estómago retorcerse de terror. «¿Por qué has venido?», murmuró con una voz arrastrada, casi como un susurro. «No eras bienvenido aquí». No respondí, incapaz de articular una palabra. La figura se acercó, y mi cuerpo, aunque repleto de miedo, se quedó paralizado. «Debes irte», dijo, pero su tono era el de un rey que le habla a un súbdito. «O formarás parte de nosotros». Mi respiración se hacía más superficial, y entonces comprendí lo que realmente significaba eso. No era solo un encuentro. Era una condenación. Miré hacia el sapienciario del anciano y recordé la advertencia. El ciclo. ¿De qué se trataba el ciclo? Era claro que el anciano no había simplemente intentado asustarme. Intentaba salvarme. El terror se deslizó de mi mente a mi corazón, donde la culpa y la curia acabaron de unir fuerzas. De repente, la linterna se apagó, sumiendo todo en la oscuridad. El silencio era ensordecedor, y sentí que la figura extraña se acercaba todavía más, percibiendo mi esencia, mis deseos más oscuros. En el fondo,
Esa sombra sí sabía algo sobre mí, algo que ni yo mismo sabía. ¿Por qué no se rinde? Susurró otra voz, esta vez desde más atrás. Era el anciano. Su figura se materializó nuevamente, su mirada llena de desesperación. No puedes volver atrás. Lo liberaste, así que será tu responsabilidad. Pero no sé qué hacer, grité, sintiendo cómo mi voz se perdía en el aire. Debes confrontar la verdad de lo que has hecho, dijo, como si cada palabra estuviera marcada del peso de 1000 años. El ciclo no se cerrará solo. Te necesita. Y si no lo haces, todo lo que has despertado vendrá por ti, y no habrá perdón. El tiempo me parecía escaso. Las sombras se acercaban llenando el espacio. Sabía que tenía que hacer algo, que tenía que encontrar una forma de cerrar el ciclo antes de que el abismo se tragara no solo a mí, sino a todo lo que significaba. Las almas, el culto, el anciano, todo se entrelazaba. ¿Qué debo hacer?, pregunté, dirigiéndome a ambas figuras. Pero antes de que pudieran responder, la oscuridad se lanzó hacia mí como una ola imparable. Con un grito que resonó en las sombras, sentí que el mundo a mi alrededor se desvanecía. A medida que caía, vislumbré una luz lejana, dorada, erguida entre la oscuridad. Era como un faro en medio de la tormenta, y me di cuenta de que esa luz era el único camino hacia mi salvación. Pero para alcanzarla, debía enfrentar todo: las sombras, las almas, y sobre todo, mi propia culpa. Todo iba a depender de mí. No sabía si estaba listo, pero no había vuelta atrás. Tenía que encontrar el valor para cerrar el ciclo y luchar contra lo que había despertado. Capítulo 6. Las sombras me envolvieron como un manto pesado mientras caía en la oscuridad. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero finalmente aterricé de golpe. Dolor agudo recorrió mi cuerpo, y me di cuenta de que estaba en un suelo frío, lleno de tierra suelta y raíces. La luz dorada seguía ahí, apenas iluminando el espacio a mi alrededor. Me levanté con dificultad y miré. La figura de la maldad seguía ahí, apenas visible entre la penumbra. Pero esta vez había algo diferente en su postura. No se apresuraba hacia mí. Parecía vacilar, como si estuviera esperando. ¿Ves lo que has desatado?, preguntó, su voz resonando a través de la oscuridad. Me estremecí. En su tono había una mezcla de odio y curiosidad. ¿Qué quieres de mí?, respondí, sintiendo cómo el miedo me invadía nuevamente, cada palabra un esfuerzo por mantenerme firme. La luz seguía brillando a lo lejos, una promesa de esperanza que me empujaba a seguir hacia adelante. Quiero que entiendas, replicó la sombra. Todo lo que ha ocurrido es por tu mano. Ahora eres parte de esto. Debes aceptar tu papel. Esa declaración se sintió como un golpe, un peso que se sumaba a la culpa que ya llevaba. No puedo. No estoy preparado para esto, murmuré, sintiendo que mis fuerzas flaqueaban. Tuve la necesidad de huir, pero la luz parecía indicarme que la única forma de salir era a través de la confrontación. Es demasiado tarde para arrepentimientos, dijo el anciano desde la niebla. Pero todavía hay tiempo para actuar. Todo lo que se necesita es que encuentres tu valentía. Sus palabras resonaron en mi mente. A pesar del miedo, una chispa de determinación comenzó a tomar forma. Quizás había algo en mí que aún podía luchar contra lo que había liberado. La oscuridad no podría consumir mi voluntad. ¿Cómo cierro el ciclo?, pregunté, sintiendo que el destino de todos estaba entre mis manos. La figura oscura se rió, un sonido bajo y burlón que reverberaba en el aire. No hay una respuesta sencilla, dijo. Cada ciclo exige un sacrificio, y tú has abierto la puerta. Ahora debes decidir qué estás dispuesto a perder. El aliento se me detuvo. Miré la luz dorada nuevamente, deseando que pudiera tener todas las respuestas. Comenzaba a comprender que ya había perdido mucho, pero perder aún más me llenaba de pavor. ¿Qué significa eso?, exigí, sintiendo como un rayo de esperanza luchaba contra la desesperación. Pero la sombra solo sonrió.
una mueca que daba escalofríos. Los que no temen a la oscuridad jamás han visto la luz, dijo con desdén. Tú no sabes cuánto perdón requiere el ciclo. Te harán falta más que palabras. Su risa se apagó y la visión de un camino a seguir comenzó a desvanecerse. De repente, sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Un susurro subía como un eco sombrío, como si la tierra misma intentara advertirme. Las sombras empezaron a agitarse, como si ansiaran salir de su prisión. Mi corazón latía con fuerza. No podía quedarme ahí. No podía dejar que todo lo que había aprendido, toda la desesperación y el sacrificio, se convirtiera en nada. Con cada paso, la luz se hacía más cercana. Sentía que la figura oscura se alejaba, pero no estaba sola. El anciano estaba a mi lado. Debes ser fuerte, dijo, su voz resonando con un peso sereno en medio del caos. Solo así podrás cerrar el ciclo. Miré hacia la luz, y con ella vino el valor. Sin más opción, corrí hacia la luz. Las sombras indiferentes se lanzaban en mi dirección. El eco del pasado me gritaba que no había vuelta atrás, solo un destino que debía abrazar. Mientras me adentraba en la fuente de luz, sentí que estaba a punto de descubrir la verdad, pero antes de que pudiera alcanzarla, una figura conocida emergió entre las sombras. Me detuve en seco. «Es imposible», grité, cuando reconocí a la persona. «No puede ser». Era alguien a quien nunca había esperado ver de nuevo. A medida que la oscuridad se abalanzaba, comprendí que la batalla apenas comenzaba. Capítulo 7. La figura frente a mí era un fantasma del pasado. Mis piernas se sentían pesadas como plomo. «¿Por qué estás aquí?», balbuceé. El aire se sentía espeso, como si el lugar mismo contuviera la respuesta. Su mirada era intensa, llena de emociones que no podía descifrar. «Porque tú me llamaste», dijo, su voz resonando a través de las sombras. Era un eco familiar pero también distante. Mis recuerdos comenzaban a mezclarse, y en ese instante, no sabía si quería abrazarlos o huir. «No, no puede ser», murmuré, luchando por procesar lo que estaba ocurriendo. A medida que la sombra avanzaba, sentí que las raíces del suelo se retorcían. Estaba atrapado entre el deseo de acercarme a esta figura y el terror a lo que su presencia podría significar. «Es hora de enfrentar lo que has dejado atrás», continuó, dando un paso más cerca. Pude distinguir su rostro y la familiaridad se intensificó con cada instante. Era una mezcla de mi antiguo dolor y mi actual desesperación. «Cada elección tiene consecuencias. La tuya te ha llevado aquí». «Yo no sabía», respondí sintiendo que las lágrimas comenzaban a asomarse. «Nunca quise que esto sucediera». La luz dorada brillaba más allá, aunque el deseo por ella se estaba desvaneciendo. La figura solo me miraba con tristeza. No había odio en sus ojos, solo una profunda compasión que me resultaba abrumadora. «Lo sé, pero ahora debes decidir», dijo señalando hacia las sombras que comenzaban a rodear la luz. La oscuridad se retorcía como si tuviera voluntad propia, ansiosa por devorarlo todo. «Puedes tratar de correr, pero no escaparás de esto». La voz que había temido ahora sonaba como un canto de advertencia. Sentí que el tiempo se arrastraba. No era solo la figura lo que me hacía dudar. Todo lo que representaba regresaba a mí. Momentos perdidos, palabras no dichas, todo lo que había tratado de enterrar. «¿Cuál es el sacrificio?», cuestioné, mi voz quebrándose. «Tu miedo», respondió. «Debes enfrentarlo. Solo así podrás liberar tu verdadero poder y cerrar el ciclo». Los ecos de mis errores resonaban intensamente. La sombra oscura parecía divertirse con mi confusión. No puedes abarcar la luz sin primero pasar por la oscuridad. Mis pensamientos se entrelazaban con cada palabra. La luz parecía un destino inalcanzable, pero aquella advertencia me instó a avanzar. Sin embargo, ese paso se sentía monumental. ¿Estaba dispuesto a perderlo todo?
Las sombras empezaron a moverse más intensamente, como si entendieran que estaba distraído. El suelo vibraba a medida que el eco de los susurros aumentaba. Sabía que el tiempo se acababa. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiendo la urgencia acumularse. Busca la verdad en tu corazón, y acepta lo que hayas perdido. Solo entonces podrás dejarlo ir. La respuesta era clara, pero difícil de asimilar. La figura dio un paso atrás, como si se preparara para desvanecerse. Su luz era una lección, y cuando miré a su alrededor las sombras parecían buscarme con mayor ferocidad. No te detengas. La luz es tuyo. Me di la vuelta hacia la luz, sintiendo que un nuevo poder empezaba a despertar dentro de mí. Fui consciente de lo que necesitaba. Con cada paso, la imagen de la figura comenzó a desvanecerse, dejándome con una sensación agridulce. Las sombras se cerraban y estaba a punto de tomar un camino decisivo. A medida que la luz se intensificaba, sintonicé con la verdad que sabía que tenía que liberar. No puedo tener miedo, murmuré para mí mismo. Con un grito, estuve preparado para enfrentar lo desconocido, sabiendo que no podía volver atrás. Pero justo cuando iba a dar el último paso, un grito desgarrador atravesó la oscuridad y todo se congeló. La sombra se detuvo, y el terror volvió a asomarse. «¡No, no!», grité, sintiendo que todo se desmoronaba nuevamente. La batalla por mi vida estaba lejos de terminar. Capítulo 8. Todo quedó en silencio. Las sombras se detuvieron abruptamente, como si una fuerza invisible hubiera apretado un botón de pausa. El grito resonó en mis oídos, claro y escalofriante. No podía saber quién lo había emitido, pero la pura desesperación de ese sonido me atravesó. Instintivamente busqué entre las sombras. «¿Quién está ahí?», pregunté, sintiendo cómo mi voz temblaba. La figura, ahora borrosa, parecía mantenerse al margen. Su mirada, que antes era intensa, estaba llena de preocupación. «No tengo tiempo para esto», dije, tratando de ahuyentar mi propio miedo. El eco del grito se fue desvaneciendo y un nuevo sonido se alzó en el aire. Pasos, lentos pero seguros. La oscuridad empezó a cernirse a mi alrededor, un manto pesado que deseaba devorarme. «Contéstame», grité una vez más, esta vez con más desesperación. «Debes tomar tu decisión. Ignorar lo que te rodea solo te lleva a más sufrimiento», respondió la figura. La compasión había retratado su rostro, y por un breve momento, sentí que su presencia era una brújula que me guiaba. Pero la oscuridad nunca se detuvo. Las sombras giraban en torno a mí, y la figura se desvanecía más con cada segundo de indecisión. Quizás, si me concentraba lo suficiente, podría encontrar la forma de liberarme de ellas. Apreté los dientes y respiré hondo, recordando las palabras que había escuchado. Debía aceptar lo que había perdido. «No tengo tiempo para enfrentar mis miedos», exclamé sintiendo la frustración burbujear dentro de mí. Pero esa declaración solo me dejó más atascado. «¿Qué debo hacer?». La figura se iluminó de nuevo, y por un instante, la luz brilló con fuerza, desvaneciendo a las sombras que acechaban. «Enfrenta tu verdad. Hazlo ahora». Entonces lo vi, flotando en la penumbra, una figura conocida. Un rostro que había anhelado y temido al mismo tiempo. Mi hermano. Era su silueta la que había llamado. Esa imagen de un pasado lleno de recuerdos felices y amargos. Mi corazón latió con fuerza. «No, no puede ser», grité. Un puñado de sombras intentó cubrirlo, pero la luz de la figura que me guiaba luchaba contra ellas. El grito que había resonado antes se sentía como un eco de la voz de mi hermano. «Ayúdame». Parecía venir de su interior. Desgarrador. «¿Por qué te has ido?», susurré, cayendo al suelo en un gesto casi involuntario. Las lágrimas empañaron mi visión, mientras mi resolución se desvanecía. La oscuridad parecía alimentarse de mi dolor, ansiosa por despojarme de toda esperanza. «Recuerda», dijo la figura ante mí extendiéndose nuevamente. «Él necesitaba que tomes el control. Debes enfrentarte a tus errores.
No puedes cambiar lo que pasó, pero sí cómo lo llevas contigo. El poder de sus palabras me atravesó como un rayo. Fue un momento de claridad. Todo aquello que había perdido tenía el potencial de liberarme, no de atarme. Con un nuevo sentido de urgencia, me levanté de un salto. El pasado no podía seguir controlándome. Enfrenté la imagen de mi hermano. Lo siento, dije, aunque dejarlo ir parecía una carga. Los gritos resonaban, conmigo en el centro del caos. Las sombras, al notar mi resolución, se agitaron con furia, queriendo arrastrarme de vuelta. Con cada paso que daba hacia la luz, sentí cómo me fortalecía. La luz se volvía más brillante, haciendo que las sombras se tambalearan. «¡Estoy aquí!», grité, sintiendo que el miedo se desvanecía. «No puedo dejar que me controlen más». Entonces la figura de mi hermano se convirtió en una apariencia más clara. «Siempre estaré contigo», dijo, antes de que la oscuridad se estremeciera y un nuevo grito emergiera, más fuerte que los demás. Algo más nos acechaba en esta lucha, algo que estaba más allá de mis miedos. Esto no era solo una batalla interna, esto era más grande. La oscuridad se intensificó, y comprendí que el verdadero desafío estaba por venir. Capítulo 9. La oscuridad se aglutinó a mi alrededor, formando formas inquietantes que se retorcían con cada instante que pasaba. Tan pronto como aquel grito se desvaneció, una corriente gélida atraviesa mi cuerpo. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, difícil de respirar. Sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera intentando aplastarme. Las sombras comenzaron a murmurar. Susurros confusos flotaban en el aire. «¿Qué es esto?», me pregunté, mientras buscaba de nuevo la figura de luz que antes había apoyado sus palabras en mí. Pero esta vez, la luz parecía distante, vagando en la negrura, ocultándose de las sombras que ahora parecían cobrar vida. «Debo encontrarla», pensé. Me moví a través de la oscuridad, un impulso impredecible guiando mis pasos. Era absurdo, pero tenía la sensación de que el eco de las voces me llevaría a ella. Las sombras se acercaban, tentadoras y telúricas, pero no podía dar un paso atrás. Luego lo vi. Una puerta entreabierta se dibujaba justo delante de mí. Resplandecía con un brillo tenue que me alentaba. Era como un faro en medio de la tormenta. Sin pensarlo, corrí hacia allí. Al cruzar la puerta, me encontré en un espacio completamente diferente. Era un cementerio. Las lápidas estaban desgastadas por el tiempo y el aire era frío, casi reverberante. Una sensación de familiaridad me invadió, como si estuviera volviendo a un lugar que había olvidado. El nombre de mi hermano emergió en mi mente, un susurro indescifrable. Mientras avanzaba, el suelo crujía bajo mis pies. El grito resonaba de nuevo, esta vez más claro. «No mires atrás», parecía advertirme. Pero por alguna razón, sentía que debía voltear. Detrás de mí, las sombras se agrupaban. Cada figura parecía un reflejo de algo que había perdido. Las imágenes de culpas, recuerdos dolorosos y decisiones erróneas se condensaban en ese mar de oscuridad. «No puedo dejar que me atrapen de nuevo», murmuré. Miré hacia adelante. La neblina se disipó un poco y vi una figura familiar, un rostro querido. «¡Espera!», grité. «¿Dónde estás?». Pero no había respuesta. El cementerio se transformaba en una trampa, atrapándome entre el presente y el pasado. Mi corazón latía deprisa. Cada lápida era una historia, y cada historia era un eco de lo que había dejado sin resolver. De repente, un viento helado apareció, levantando el polvo y ahogando mis pensamientos. «Viene hacia mí», pensé, sintiendo cómo mi nerviosismo ascendía. La puerta por la que había entrado parecía cerrarse, como si la oscuridad quisiera sellar mi destino. Grité con todas mis fuerzas: «¡No, no me lleven de vuelta!». Pero el cementerio solo se reía, resonando mis palabras a través de las tumbas. Era en ese momento que identifiqué el grito, diferente a cualquier otro. Provenía de una figura, más allá de las lápidas. Ahí fue cuando lo vi.
Una figura encapuchada, una sombra envolvente se erguía en medio del camino. Su presencia era inconfundible, un símbolo de mis temores. Su mirada era fija, y a medida que se acercaba, la presión en mi pecho se intensificó. Esto no era solo una manifestación de mis miedos, era una advertencia física. Debes elegir. Resonó una voz que parecía un eco del pasado. ¿Permanecerás atrapado o aceptarás tu verdad? El miedo evaporó, al menos por un momento. Sabía que si no enfrentaba esta última sombra, nunca tendría la respuesta que tanto anhelaba. Con determinación, entendí que era el momento de luchar, no de huir. Sin embargo, la pregunta que no dejaba de repetirse era, ¿estaba listo para descubrir lo que realmente se escondía detrás de todo esto? Desperté en una sala extraña. La luz parpadeante revelaba un lugar polvoriento, repleto de objetos olvidados y recuerdos. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero la pesadez de la oscuridad que había enfrentado seguía pesando en mi pecho. ¿Había logrado cerrar el ciclo? La confusión se mezclaba con el reconocimiento de que mi viaje aún no había terminado. Indeciso miré a mi alrededor y vi un espejo cubierto de telarañas. Acercándome, la reflexión mostró no solo mi rostro, sino también fragmentos de un pasado lleno de sombras, y sombras de rostros perdidos. Entre ellos, reconocí el brillo de mis seres queridos, sobre todo el rostro de mi madre, seguido por el recuerdo doloroso de mi hermano. No puedes escapar de tu verdad, susurré, intentando recordar sus últimas palabras. Sin embargo, no podía quedarme en este lugar. Una incomodidad en mi pecho me instó a avanzar, y seguí un corredor que parecía extenderse infinitamente. Cada paso resonaba, cada sonido amplificaba mis dudas. Sabía que algo más me aguardaba. La habitación era un laberinto de mis propios sentimientos. ¿Qué esperaban de mí? Finalmente llegué a una puerta antigua, desgastada pero imponente. Sube nervioso y, antes de abrirla, recordé lo esencial: enfrentar mis miedos. La tomé con firmeza y tiré. A medida que entraba, el aire se hizo denso, como si la gravedad del pasado me detuviera. El entorno cambió. Estaba en el cementerio, el aire estaba cargado y la luna brillaba sobre las lápidas. Sentí una energía palpable, y un escalofrío me recorrió cuando recordé lo que había desatado. Esto no ha terminado, murmuré para mí mismo. Caminé por el sendero conocido. Pero en lugar de las sombras familiares, lo que vi fue un gran círculo de figuras. No eran espíritus errantes, sino una multitud de recuerdos. Me vi rodeado por las almas inquietas que había provocado. Cada mirada penetrante me abrumaba, cada uno con historias que aún necesitaban ser contadas. Lo siento, balbuceé, sintiendo la culpa apoderarse de mí. Entonces la figura oscura apareció. Su forma distorsionada era un recordatorio de todo lo que había huido. ¿Te das cuenta de lo que has despertado? Resonó la voz, llena de eco y malicia. No hay perdón a menos que hagas frente a la realidad de tus decisiones. Las sombras comenzaron a cerrarse, susurrando mis miedos más profundos. Pero en mi interior, una luz comenzó a crecer. Recordé a mi hermano, a mi madre, y a todos aquellos que había amado. No podía quedarme ciego ante mis errores. Debía encontrar la verdad entre las sombras. Sin vacilar, levanté la cabeza y respondí. No puedo cambiar el pasado, pero puedo liberar sus recuerdos. Una tensión evidente se respiraba en el aire mientras impulsaba esa verdad hacia adelante. Las sombras se encogieron, y la figura oscura retrocedió ante la luz emergente, una luz que ahora pulsaba dentro de mí. Soy más que mis miedos, grité, y esa declaración resonó en las almas alrededor. La figura encapuchada se desvaneció lentamente, y el círculo de almas se dispersó en sus respectivas direcciones, tratando de encontrar el consuelo que buscaban. Avanza y encuentra la paz, susurraron como una brisa suave. Desperté de esa oscuridad, sintiendo el aire fresco de la noche. Me encontraba de pie en el cementerio, la luna iluminando las lápidas. Las sombras ya no me seguían. Aún había ecos en mi mente,
preguntas sobre el significado de lo que había vivido. Pero sabía que me había liberado. Al girar, vi el camino por el que había venido, sabiendo que la verdadera batalla era con lo que llevaba dentro. Nunca volvería a ser el mismo, y aún había muchas preguntas sin respuesta. Pero quizás esa ambigüedad era parte de encontrar el cierre que tanto necesitaba. Me alejé del cementerio sintiendo un peso menos en mi corazón, preguntándome si alguna vez realmente podré reconciliarme con todos los fantasmas del pasado. Me mudé a una nueva ciudad después de eso. Durante un tiempo, llevaba las historias dentro de mí, sabiendo que podrían regresar en cualquier momento, pero esta vez con la fortaleza de haber enfrentado mis sombras. Y en el fondo, a veces, todavía pienso en ello.